1. Derecho y libertad. El derecho es un imperativo de la vida social e indispensable para lograr una convivencia pacífica y ordenada. El derecho solo puede comprenderse en el círculo de la conducta impregnada de valor. El derecho es un fenómeno cultural y su concepto solo puede determinarse como un conjunto de datos cuyo sentido escriba en la realización de la idea del derecho. El derecho es espiritualidad, ya que la personalidad humana es un fundamento, pero no hay que perder de vista que el derecho está para regular conductas humanas, pero por medio de normas jurídicas. La existencia implica la libertad, y este es el signo del espíritu, por lo cual hace al espíritu la posibilidad radical de la existencia, incluso en su dimensión de coexistencia y sociabilidad. Subtema número 2. Sociedad y derecho. El previo fundamental en la rama del derecho es la existencia de la comunidad. Aristóteles decía que solo un dios o una bestia podían vivir alejados de la sociedad. Aristóteles decía que la bestia podía vivir ya que no necesitaba para vivir, y si el hombre viviera aislado iba a respirar solo guerra, ya que sería incapaz de unirse como sucede con las aves de rapiña. Decía también que Dios, por ser omnipotente y eterno, no dependía de la ayuda del hombre, y que también por lo que es un ser sociable por naturaleza. El derecho tiene sentido para el hombre en la sociedad, porque nunca podrá tener el origen en una agrupación de animales, y menos aún en seres inanimados. Luis Dorante Tamayo dice que únicamente el ser humano puede llegar a descubrir el derecho porque solo él posee la gracia divina, que es la razón. Ni animales ni los seres que no tienen vida pueden tener la significación del derecho. 3. Importancia del derecho. El derecho regula la vida del hombre desde su nacimiento o aún antes de este y se extiende hasta después de su muerte. La actuación de la norma se hace de manera espontánea cuando la persona la cumple y en forma forzosa cuando la viola. Y el Estado, por medio del órgano judicial, resuelve los conflictos de intereses entre los asociados. Aceptación del vocablo derecho. El derecho es una palabra con diversos sentidos. A. Derecho-valor. En este caso, la palabra derecho se emplea para asignar algunos impuestos, como el derecho de importación y el derecho a los deudores. B. Como sinónimo de creencia al derecho o derecho concepto. Desde este punto de vista, el derecho es considerado como criterio doctrinario, como doctor o derecho a facultad de derecho. C. El derecho como pretensión. En este se asigna o designa palabras de la facultad jurídica, o sea, la facultad como poder que tiene un sujeto bajo la protección legal de realizar los actos libremente y como exclusión de los demás. D. Derecho como norma o como sistema de norma. Este derecho es objetivo porque es considerado en sí mismo como objeto o como independientemente de los sujetos sobre los cuales recaen. E. Derecho como sinónimo o idea de justicia. No se puede afirmar que existe una identidad entre las nociones de derecho y justicia. F. Derecho positivo, derecho natural. El derecho romano se distingue en ius naturale, ius gentium y ius civile. El derecho civil está formado por el conjunto de instituciones comunes en los diferentes pueblos y regían las relaciones jurídicas. El derecho natural estaba constituido por aquellos principios instintos en la naturaleza y superiores. El derecho natural rige también los instintos en la naturaleza y superiores. El derecho natural rige las conductas de los animales. Las principales acepciones en las cuales se ha considerado la expresión derecho natural. Primero, derecho natural como sentimiento subjetivo de lo justo e injusto. 2. Concepción teológica de derecho natural. 3. Concepción puesta por la Escuela Clásica del Derecho Natural. 4. Escuela del Derecho Racional. 5. Eduardo García. 6. Escuela Española. 7. El Derecho de Gentes. Y 8. La Ley Eterna. 5. El derecho es la ley. Las razones por las cuales se sostiene que el derecho no es exclusivamente la ley las explica George Renard de 3 formas. Hay creencias que se resisten a la ley, y hay hechos consumados, situaciones adquiridas, posiciones de Estado que se oponen a la ley. El derecho no se puede supeditar a la ley porque él es anterior a esto. Santo Tomás y los teólogos aceptan que a veces es preciso prescindir de la ley para salvar el derecho. Esto ocurre no solo cuando se trata de infracción de la ley injusta, sino también de infracción a la ley justa en sí, cuando su aplicación resulta injusta. Subtema número 6. Etimología de la palabra derecho. El derecho deriva de la voz latina directo, de que dirige, dirigir lo que está conforme a la regla o a la norma.
7. Definición. El derecho supone la libertad del hombre, la posibilidad de elecciones que tiene y su fin trascendente y valioso. Los autores Abelardo Torre, Jorge Umbergalo, Rafael Rojina Villegas, Paul Rubier, Julian Bonacaz, Giorgio Del Vecchio, Gustave Robjesch, Pascual Marín, Leviur Ullmann, Baudry Lacamtrien, Francisco Gene y Dorante nos hablan sobre dicha definición. Subtema número 8. El conocimiento del derecho. En el caso de la idea de derecho o concepto del mundo de valores jurídicos, el primer paso en la percepción está consciente en el acto del espíritu humano, de enfrentarse a una realidad dada. Este es un elemento que siempre ha existido en la idea del derecho. Esta apreciación es según Raúl Augusto Baraco. El segundo paso es la asociación de percepciones y también abarca los elementos comunes y permanecen en el derecho. Por último, Baraco concluye que la exacta idea del mundo es el derecho conjunto a las normas coercitivas. Cosio clasifica los objetos en ideas naturales, culturales y metafísicas, ya que dice que el derecho es un objeto natural. Los objetos culturales abarcan todo lo que es el ser humano, crea o modifican con su acción. 9. El derecho como ciencia. La ciencia no es una acumulación de verdades, sino un conjunto de verdades ordenadas conformes a unos principios. El conocimiento metódico es de una importancia extraordinaria en la tarea científica, por lo cual no hay ciencia sin método que ayude a probar la verdad de una noción científica. La ciencia se clasifica según la naturaleza del objeto en 3 partes. El derecho es un saber conceptual, ya que el jurista al efectuar actos de comprensión debe acudir a conceptos, juicios ideales que le son suministrados por el ordenamiento jurídico. El derecho reposa sobre cierto número de datos esenciales que se reducen a 2. El derecho tiene un objeto cultural y actúa a base de la imputación. Y por último, el derecho es ciencia, técnica y arte. Tema número 10. Objeto del derecho. En la doctrina no hay uniformidad sobre lo que constituye el objeto del derecho. A. Tesis positiva. Para esa escuela, el derecho tiene como objeto el estudio de normas o derecho positivo, vigente, sin que haya consideraciones éticas o metafísicas. B. La teoría pura del derecho de Kelsen. En este es el camino de analizar las condiciones previas a todo el estudio del fenómeno. C. Tesis ius naturalista. Según esta tesis, el derecho positivo debe ser valorado conforme a una idea de justicia. Se habla de un derecho natural compuesto de principios generales, flexibles y que pretenden realizar la justicia referida social. D. Tesis sociológica del derecho. Esta trata de interpretación de la ley y al tomar en cuenta la realidad social, ya que es considerada el derecho como fenómeno social. E. Tesis mixta. Basada en la idea de Marx y Engels, el derecho no es ciencia sino un fenómeno social integrado en el conjunto de realidad social. F. Concepto de Donald Dworkin. Rechaza explícitamente el positivismo y demuestra la práctica jurídica de los tribunales. La distinción entre el derecho y la moral no es tan clara como lo dicen los positivistas. Su ataque al positivismo lo basa en una distinción básica y entre las normas directrices y principios. Y, conclusión, el objetivo del derecho es regular la conducta de los asociados por medios de normas jurídicas, pero debe tenerse en cuenta el derecho vigente. 11. Metodología de enseñanza del derecho. La universidad está encargada de transmitir, fomentar y crear cultura. Las escuelas de derecho deben de formar científicos del derecho. La enseñanza del derecho debe hacer hincapié en métodos prácticos, clínicas, jurídicas, prácticas forense, análisis de casos, críticas de sentencias, planteamiento de problemas y situaciones, para que el abogado pueda ejercer la profesión con suficiencia y rectitud. No debe olvidarse la auténtica formación humanista y cultural, a fin de que el futuro abogado pueda ser líder en una comunidad y sepa comprender y enjuiciar las modernas corrientes culturales e ideológicas con espíritu crítico. Subtema número 12. Disciplinas que estudian el fenómeno jurídico. A. Ciencia del derecho. Es la ciencia cuyo objeto es el derecho. B. Filosofía del derecho. Es la disciplina que el derecho en su universidad lógica investiga los fundamentos y los caracteres generales de su desarrollo. C. Historia del derecho. Es la rama que estudia la historia general del desenvolvimiento del derecho. D. Sociología del derecho. Esto investiga los procesos que condicionan el cambio o desarrollo del derecho. E. Ciencia del derecho comparado.
Consiste en el estudio comparativo de las instituciones o sistemas jurídicos de diversos lugares. René Davy intentó lo siguiente. Primero, sistema de derecho occidental. Segundo, sistema soviético. Tercero, sistema religioso. Y cuarto, sistema chino. 13. Los valores jurídicos. La estructura normativa representa cierta conducta humana y para representarla imputa una consecuencia a un antecedente, porque como la conducta es libertad, esta libertad solo puede ser representada conceptualmente con la cópula. La norma jurídica, además de la estructura que la constituye, representa una valoración jurídica, que no es simple, sino compleja, ya que hay un plexo valorativo que implica una preeminencia jerárquica de valores. Los autores Luis Hernando Nieto, Abelardo, Lefur, Santo Tomás, G.T. Delos y Radrosch nos hablan respecto a dichos valores. Justicia, subtema número 14, la justicia. Para Stammler, la palabra justicia tiene dos significados. Para Santo Tomás, el derecho injusto no es derecho. Nuestro derecho para Platón indica al mismo principio de la armonía en Estado y el derecho también, asimismo, que todo lo tendencia filosófica concibe en la justicia como armonía, proporcionalidad e igualdad. Por otro lado, Aristóteles dividió la justicia en varias clases. De igual manera, Santo Tomás de Aquino, que sigue su pensamiento aristotélico y lo divide en tres clases. La justicia es entonces esa idea de forma armónica absoluta, conforme a la cual ordenamos la materia jurídica. También decimos que para Stammler los principios de un derecho justo son los siguientes: principio de respeto y principios de solidaridad. La justicia se presenta en forma primaria como intuición emocional bajo lo que se ha denominado técnicamente el sentido justo. El derecho tiende a realizar la justicia, el bien común, la seguridad, la paz, el orden, a fin de lograr el bienestar y la felicidad de los asociados. Stammler enuncia dos principios de derecho justo: la concepción política de la justicia y la noción de las libertades básicas y su primacia ha sido objeto de críticas por parte de Hart. 15. Origen del derecho. La forma originaria de existencia humana es la social. El hombre es un ser social que requiere a sus semejantes para poder convivir. El interés no era sino la posición del individuo en relación con un bien para la satisfacción de una necesidad. El derecho aparece casi simultáneamente con el hombre. El origen del derecho se dividió en dos fases. Primero, fases del desarrollo del derecho, que se dividió en A, las hordas, B, los matriarcados y los patriarcados, C, los grupos gentilicios y D, los grupos supergentilicios. Segundo, sobre teorías del origen del derecho, que se dividió en A, teoría teológica, B, teoría contractualista, C, teoría de la escuela histórica y D, teoría de la escuela sociológica. El origen sociológico del derecho se pudo resumir en 5 etapas. Subtítulo número 16. Funciones del derecho con la vida social. Primero, el derecho cumple una función de certeza y de seguridad en la vida social. Si bien la justicia representa el criterio axiológico que debe inspirar al derecho, y a la medida que cumpla la exigencia de tales valores. 2. El derecho tiene como función resolver conflictos de intereses, los cuales no pueden ser por la fuerza, sino regulaciones objetivas con base a la norma jurídica. 3. Para poder cumplir con todas y cada una de sus fines debe organizarse en el poder político, en otras palabras, el Estado y su poder. 4. El derecho legitima limitándolo. Cabe recalcar que no solo tiene como fin organizar el poder político, como lo dijimos anteriormente. 5. El derecho a reconocer y proteger la dignidad de la persona humana. 17. Lógica jurídica. El derecho aparece como formulación lingüística. El derecho es un imperativo jurídico, un mandato por cuenta ordenada, una acción o una omisión, un deber hacer o no hacer algo. La lógica jurídica comprende 3 grandes partes. Actualmente se observa un renacimiento y una rehabilitación de la retórica. La retórica de Aristóteles cubría la teoría de la argumentación, la teoría de la elocuencia y la teoría de la composición del discurso. Subtítulo número 18. Nos habla del concepto jurídico. Según Hernando de Plaza, los conceptos jurídicos se refieren a la conducta del individuo frente a los demás y sobre todo frente al Estado. García Maínez, por otro lado, nos dicen que estos deben de tener 4 características. Y el autor de nos trae una clasificación de las cuales son desde el punto de vista de los objetos, que se refieren al punto de vista de su atención.
19. Estructura tridimensional del derecho. Los aspectos del derecho corresponden a tres aspectos básicos: aspecto normativo, aspecto fáctico y aspecto axiológico. En los últimos 4 decenios, la teoría tridimensional del derecho ha mostrado que donde quiera que haya un fenómeno jurídico, hay necesariamente un hecho subyacente. Según Michel Raele, la vida del derecho resulta de la integración dinámica y dialéctica de los tres elementos que lo integran. Subtema número 20. El derecho como instrumento de cambio social. Este nos habla del sujeto activo de cambio social, que es el hombre y que busca su perfeccionamiento espiritual, cultural, físico y el desarrollo de su actividad. Una concepción democrática pretende el bienestar de las colectividades respetando los derechos humanos y poniendo en práctica reformas sociales que eliminen la pobreza absoluta, creando condiciones de subsistencia digna del ser humano. El ser humano solo tendrá una vida mejor cuando, además de reconocerla, los derechos civiles y políticos, se le otorguen los derechos económicos, sociales y culturales. También el derecho tiene instrumentos eficaces para lograr un cambio en la estructura de la sociedad sin necesidad de acudir a la revolución. 21. Derecho y justicia. Hay una relación muy estrecha entre el derecho y la justicia que ha sido puesta de presente por la doctrina. Algunos autores como Agustín de Hipona, Francisco Suárez, Cicerón, Santo Tomás de Aquino, Theodore Bidwell y Max Cormick han expresado la relación que hay entre el derecho y la justicia.